Luis Hernández, en uno de los títulos de México decía así, de esta semana: México, el país más peligroso para los periodistas en nuestro continente, en América. Lamentablemente, ¿no? Cómo sorprenden las cifras. Tan solo en 2018 hubo 6 asesinatos de trabajadores de prensa. Sí, ya este año ya van siete asesinados. Y de 2000 a la fecha han ocurrido 136 homicidios. La inmensa mayoría de ellos no han sido esclarecidos. No tenemos responsables directos, no tenemos autores intelectuales señalados, mucho menos juzgados, no hay móvil abierto, ¿no? De tal manera que la violencia contra los periodistas se ha convertido realmente en una situación muy delicada, porque estamos hablando en este caso de asesinatos, pero hay también todo tipo de agresiones, presiones, amenazas, ¿no? Los asesinatos no son más que la punta del iceberg de la violencia en contra de los profesionales de la prensa. Sí, y además la prensa está desamparada del Estado, pero también es víctima de este Estado, porque leía un informe de una ONG que sostiene que el 48% de las agresiones a periodistas fueron emitidas por funcionarios. Así es, yo creo que hay que ver el panorama de la violencia en un contexto más general, y ese contexto más general tiene que ver con la captura de partes muy importantes del Estado mexicano y de gobiernos locales por parte del crimen organizado. De tal manera que en entidades como el estado de Guerrero, de Michoacán, de Sinaloa, de Coahuila, de Tamaulipas, ahí plenamente campea un narcoestado. El contexto más general es que la industria criminal en nuestro país, no solamente el tráfico de drogas, sino también el tráfico de personas, la piratería, la extorsión, etcétera, etcétera, representa casi el 10% del Producto Interno Bruto. Y de ese 10%, alrededor del 45%, estoy hablando de entre 50 y 65 mil millones de dólares, son actividades relacionadas con el narcotráfico, con el tráfico de drogas. México ya es el tercer país productor de heroína en el mundo, después de Afganistán y Myanmar. Zona de paso de cocaína, de producción de drogas químicas, etcétera, etcétera. Podemos imaginarnos muy fácilmente que todo ese negocio no puede existir al margen de empresarios de cuello blanco que laven las ganancias y de políticos, militares, marinos, policías, jueces que lo protejan. En buena parte esta violencia contra los periodistas tiene como trasfondo el mundo de la narcopolítica. Sí, muy interesante, Luis Hernández Navarro, porque además vos mencionás lugares como Tamaulipas, Sinaloa, ¿no? Guerrero, Veracruz, que terminan siendo zonas de silencio informativo, justamente por los riesgos que enfrentan los periodistas ante la presencia de los narcos. Así O es, sea, allí no se en informa distintas, lo que está sucediendo. o se informa lo que ellos quieren que se informe. Han habido casos en el estado de Chihuahua en donde un periódico local importante publicó una editorial dirigida al crimen organizado, diciéndoles, preguntándoles, bueno, ¿qué quieren que digamos? ¿No? Porque lo que decimos les parece mal a unos y lo que no decimos le parece mal a otros. Pero cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando también de los políticos mexicanos, ¿no? De los partidos, de jueces, no solamente de esos criminales que aparecen como los malos de la película, sino también de toda la trama que han logrado construir en el mundo estrictamente formal. Claro, la connivencia que tienen con instituciones, con partidos, con... Así es.
Exacto. Le comento a los oyentes que el que habla es Luis Hernández Navarro, colega, escritor del diario La Jornada de México. Recomiendo siempre que lean ese periódico. Y es interesante que vos hablas de la política y da la sensación que ningún candidato a la presidencia ha presentado un programa que ponga el foco en esta situación de los periodistas, o sea, un programa para la libertad de expresión. Tienes toda la razón, Mercedes. Ninguno de los candidatos que hoy compiten por la presidencia ha puesto el problema de la violencia contra los periodistas en el centro de su agenda. Son puntos que lamentan, pero que tratan claramente de manera marginal. Y eso a pesar de los 7 asesinatos que han habido en los últimos 6 meses, ¿no? Es una barbaridad. Tampoco los candidatos hablan de una reforma de la ley de comunicación. Acá en Argentina ha habido una ley de medios que lo que buscó es desconcentrar los medios. En el caso de México está como el duopolio, ¿no? Efectivamente, en el caso mexicano, la mayor cantidad de gente se informa a través de la televisión en primer lugar y de la radio en segundo. Y en el caso específico de la televisión, más del 90% de las audiencias y de las compañías que transmiten por todo el país pertenecen a 2 empresas, o a Televisa o a Televisión Azteca. Tenemos un duopolio. Esto llevó hace 6 años a que un movimiento juvenil muy importante que se produjo en el marco también de las pasadas elecciones presidenciales dijera: nuestros sueños no caben en su pantalla. Bueno, siguen sin caber en la pantalla, y los candidatos que hoy compiten no han dicho nada para acabar con esta situación de monopolio. Una situación de monopolio, dicho sea de paso, en donde esas mismas empresas televisoras tienen una gran cantidad de radiodifusoras bajo su control, y en el caso de Televisa también de la gran mayoría de las revistas que circulan en el país. Estamos hablando realmente de un consorcio mediático que se encarga no solamente de la información, sino del entretenimiento. Son dueños de salas de cine, salas de teatro, productoras de contenidos para los medios, etcétera, etcétera. Y este es un punto no tratado por los candidatos. Los candidatos han preferido congraciarse, partir de la idea de que el que critica no sale en la foto. Entonces han buscado más bien acercarse a esos medios y que los medios los traten generosamente en sus coberturas informativas. ¿Y cómo tratan los grandes medios al candidato AMLO, Andrés Manuel López Obrador, siendo que ya fue candidato a la presidencia, denunció fraude, es un candidato de izquierda que vendría a romper, ¿no?, con cierta hegemonía del PRI y también del PAN? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un hombre honrado, es un hombre que está comprometido genuinamente en la lucha contra la corrupción, pero definirlo abiertamente como un candidato de izquierda me parece un poco fuera de proporción. Yo sé que hay quien lo señala así, o algunos de sus mismos simpatizantes les gusta definirlo de esa manera, pero en su... Hablando muy generosamente, digamos, ¿no? Es un candidato nacionalista, es un candidato que, como decía, está en contra de la corrupción, pero que no plantea cambios de fondo al modelo de desarrollo económico. Se sigue moviendo dentro de los parámetros del consenso de Washington, ni más ni menos. No ha hablado de hacer modificaciones significativas en ese terreno, ni tampoco México vive, como otros países en América Latina, una enorme crisis de representación política. El monopolio de la representación está en manos de un conjunto de partidos registrados. Se necesitaría una reforma política de fondo, en la que la reforma en los medios de comunicación es parte, y AMLO tampoco habla de eso.
sí habla, insisto, de moralizar la administración pública, de transparentar los contratos, que son avances muy importantes en el contexto del capitalismo de cuates que vivimos en México, ¿no? Pero él ha sido muy cuidadoso en manejar el automóvil de su partido cada vez más, poniendo las luces de las direccionales hacia la derecha y moviéndose hacia el centro para tratar de cubrir todo el espectro político.